Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Como siempre, tratamos de llevarles a ustedes el mejor programa posible para que estén lo mejor informados posible. Pero antes de iniciar nuestro programa, quiero transmitir mi más profundo pesar por la muerte de un amigo, de un excelente cubano, de un maravilloso ser humano, Enrique Ros, un historiador, un hombre que dedicó su vida activa a luchar contra la dictadura de los hermanos Castro, pero también se dedicó a recoger la historia de la lucha contra ese régimen y parte de la historia de Cuba. Enrique Ros, a su memoria, nuestro legítimo orgullo por haberlo conocido, y a sus familiares, en particular a la congresista Ileana Ros, nuestras condolencias. Así que ya ustedes conocen el triste fallecimiento de un gran cubano. Vamos a iniciar el programa y vamos a iniciarlo con un tema que nos tiene a todos pues preocupados como latinoamericanos y preocupados como venezolanos y como cubanos. Y es que en el día de hoy, en el momento en que este programa se está transmitiendo, la patria de Simón Bolívar está enfrentando unos comicios trascendentales, unas elecciones fundamentales para su futuro inmediato. Para abordar ese tema, y les prometo que la semana entrante abordaremos las consecuencias de los comicios que hoy se celebran, hemos invitado a dos analistas, dos periodistas de a fondo, no periodistas de superficie, Julio César Camacho y Alexis Ortiz. Con ellos vamos a abordar la situación venezolana y perdonen esta larga introducción, pero era necesaria. Julio César, ¿cómo tú aprecias los comicios, el desarrollo de los comicios, las posibilidades de un triunfo o del otro, ya sea el señor Capriles o el señor Maduro? Bueno, primero que nada, y con el permiso tuyo y de todos los televidentes, también quiero sumarme pues a esa nota de condolencia a tan noble, extraordinario amigo, al historiador que fue no solamente un ejemplo, sino una guía para muchos latinoamericanos. Sentimiento que expresamos de condolencia también a Ileana Ros, como tú decías. En conversación con algunos amigos hace algunos momentos antes de venir al programa, estaba preguntándome qué va a pasar este domingo y unos decían, bueno, mira, hay varias disyuntivas. En primer lugar, ¿cómo ganarle a un poder tan constituido, tan enorme como es el del chavismo, que no solamente tiene el dinero, sino todos los demás poderes? Y además de eso, hereda un legado que, aunque ya murió hace poco tiempo, todavía está fuerte en el país por tantas dávidas y por tantas cosas que hizo. Pero en las manifestaciones que se han visto últimamente, hemos podido notar el avance de un país que quiere un cambio. Las manifestaciones de Enrique Capriles fueron realmente extraordinarias, y eso tiene que tener algún significado. Hay dos países definitivamente, un país que quiere un cambio ya y un país que quiere seguir creyendo en lo que ha ocurrido hasta este momento. Hoy es un día crucial, vamos a ver cuáles son las cifras definitivas, pero yo sí creo que la disidencia de la oposición va a tener un altísimo número de votos. Tu visión, tu perspectiva, Alexis Ortiz. Sí, debo comenzar también porque es obligatorio expresando el dolor que todos sentimos por la muerte de Enrique Ros, nuestra condolencia a la querida Ileana. Enrique Ros fue un aliado leal, incondicional de la comunidad democrática venezolana y eso jamás lo olvidaremos. Que Dios lo bendiga. Estará al lado del Señor porque él fue lo que se llama un justo, un hombre bueno. Con respecto a la situación electoral, a los resultados electorales venezolanos, bueno, estamos esperando en este momento los resultados definitivos. Tanto si gana Capriles como si gana este muchacho, el sargento de Raúl Castro, Nicolás Maduro, la verdad es que la perspectiva del país es extraordinariamente difícil. El chavismo ha logrado destruir no solo la economía venezolana, sino toda la textura social del país. El país está realmente en una situación desde el punto de vista económico ruinosa y desde el punto de vista moral y político en una situación de crispación, de rabia, de desentendimiento. O sea que de ganar Capriles las elecciones, como lo esperamos todos hoy, es necesario hacer un gran esfuerzo de reconstrucción y de reconciliación nacional. El balance del chavismo después de 15 años de gobierno es absolutamente desastroso.
desabastecimiento, inflación, seguridad espantosa, división y odio social, destrucción de la infraestructura pública, destrucción de la producción privada, porque ellos han jugado deliberadamente a destruir la producción privada para que todo el mundo sea el limosnero del Estado, para que todo el mundo dependa del Estado, para que todo el mundo dependa de la voluntad abusiva y arbitraria del caudillo, o en este caso del patético heredero del caudillo, que es este muchacho Nicolás Maduro, que realmente da pena ajena. Que por cierto, hablando de Nicolás Maduro, el candidato del presidente Chávez, ya difunto, algunos apuntan de que este individuo había estado en Cuba, y hay hasta fotos que lo señalan que estuvo en Cuba muchos años antes de que el presidente Chávez diera el golpe de Estado, que recibió en Cuba preparación política y que por eso el gobierno cubano, durante el periodo de enfermedad del presidente Chávez, pues tuvo cierto favoritismo hacia Maduro más que hacia Diosdado Cabello. ¿Tienes información sobre eso? Sí, eso está documentado, pero no solamente eso, sino que quedó demostrado para el régimen cubano que Nicolás Maduro era el hombre dócil, el hombre dispuesto a limpiar el piso con la lengua si se lo pedían. Y si eso estaba dispuesto a hacerlo, ¿por qué no creer que realmente Maduro era el favorito del régimen cubano? Valga decir que Diosdado Cabello era el hombre a desconfiar. Tan es así que incluso hasta el día de su muerte, Hugo Chávez siempre tuvo desconfianza de Diosdado Cabello. Primero porque es un militar, tiene símbolos nacionalistas, pero no está cercano al régimen comunista como lo ha estado Maduro. Definitivamente Maduro era un hombre visto por el régimen cubano desde hace tiempo como una persona indicada para continuar todas las políticas que había emprendido Chávez y de seguir ofreciendo los subsidios generosos y cuantiosos que Venezuela le está dando y que han salvado todavía al régimen cubano. De ganar Maduro, ¿tú consideras que el país va a ser gobernable, que no va a haber conflictos y contradicciones entre las diferentes facciones del chavismo? Mira, en primer lugar, el país va a ser muy difícil de gobernar, tanto para Maduro como para Capriles, porque el país está en una crisis terrible. En estos días estuve conversando, por ejemplo, con un economista muy prestigioso en Venezuela, que era Antonio Paiva, amigo también de Julio César, y Antonio me decía, y después otros economistas venezolanos me ratificaron, que la crisis que viene en el país es la más grave que hayamos vivido desde el siglo XIX. O sea que lo que viene... Lo que viene a partir de ahora. Sí, lo que viene es candela. Chávez logró destruir ese país a pesar de que administró más dinero que todos los gobiernos de la democracia civil juntos. Entonces, la situación que viene es terriblemente engorrosa, terriblemente complicada. Pero hay un problema adicional, que es que si gana Capriles, como esperamos todos, el país va a comenzar con mucha dificultad a recuperarse, se van a tomar medidas muy impopulares para poder lograr la recuperación del país, pero Capriles estaría dispuesta a tomarlas porque tiene el coraje, la voluntad y además porque cree en eso. El problema con Maduro es que Maduro tiene una visión comunista, una visión, digamos, mágico-religiosa, ingenua de la economía y de la política, y va a querer resolver esa crisis tan espectacular con voluntarismo, y el voluntarismo en este caso es inútil, es necesario resolverlo con medidas económicas inteligentes y probadas científicas y políticamente. Además, hay una cuestión adicional, que es que es un hombre sin autonomía. Es un muchacho demandado, un office boy de Raúl Castro. Sin preparación tampoco, no es un hombre con la preparación necesaria. A eso iba. Aparte, es un hombre sin autonomía y es un hombre absolutamente incompetente para el desafío gigantesco que va a tener encima. Se podría decir que Capriles es un hombre joven, pero Capriles es un hombre que ya tiene una experiencia de gobierno, y además de que es un hombre que ya tiene una experiencia de gobierno, es un hombre que está rodeado de una asesoría de lujo. Y tiene otro tipo de compromiso. Y además tiene otra visión de la vida. Tiene otra visión de la vida, tiene la visión de una vida competitiva, la visión de una vida donde tiene que estar el conocimiento por delante de los privilegios, independientemente y de una economía abierta que necesita la libre competencia, que necesita la inversión extranjera, porque una de las cosas con la cual se va a tropezar Maduro es que no va a disponer de los recursos abundantes, exagerados, de que no va a haber. Ellos han destruido la gallina de los huevos de oro, que es PDVSA, porque es la industria petrolera. Julio César. Sí, justamente eso que acaban de decir ustedes se ve en una sola situación. ¿Qué escoger? ¿Un país que va por el rumbo de la destrucción o un país que va por el rumbo de alguien que quiere reconstruir? Está claro
que el régimen que impera en Venezuela en este momento lo que ha hecho es destruir la economía. Vamos con algo que fue muy sencillo. Antes de asumir la presidencia, Hugo Chávez, el petróleo estaba escasamente en $9, e incluso bajó un poquito más. Llegó durante el régimen de Chávez hasta $140 el barril de petróleo. La deuda externa de Venezuela estaba entre los 38 y 42 mil millones de dólares. Hoy en día supera los 150 mil millones de dólares. Pero además de eso, los subsidios que le está dando a Bolivia, que le está dando a Cuba, que le está dando a Nicaragua, que los está dando a través de Petrocaribe, siguen comiéndose la economía de Venezuela. Las facilidades que le da a países como Argentina. Sí, no, y no solamente eso, él ofreció una vez construir, y recordemos que Chávez ofreció una vez reconstruir un oleoducto desde Caracas hasta Buenos Aires, una obra que costaba 20 o 30 mil millones de dólares. O sea, esa es la manera de ellos ver el país. No hay petróleo, y tenemos dinero y podemos votar. Sí, innecesario. Como son innecesarias, por ejemplo, la reconstrucción de la refinería de Cienfuegos. Yo te voy a decir algo que es muy práctico. Ali Rodríguez Araque, que fue ministro de Minas de Venezuela y fue embajador de Venezuela en Cuba durante este régimen, yo recuerdo, él es experto petrolero, él dijo en una oportunidad cuando le asomaron la posibilidad de reconstruir la refinería de Cienfuegos, dijo, eso es una locura. Y sin embargo tuvo que aceptarlo, y ahí votaron mucho dinero. Pero además de eso vemos a Cuba, el régimen de Cuba, con funcionarios dentro de lo que es la estructura del gobierno petrolero de Venezuela, y disponiendo de dineros como los está ofreciendo Venezuela. Cuba revende el petróleo que le da Venezuela por esas dádivas que ya tienen una tradición durante este gobierno. O sea que la destrucción del país está allí. Lo que decía Alexis es totalmente cierto. Estamos frente a dos panoramas. Uno, de un hombre que va a seguir destruyendo a Venezuela, y un hombre que quiere reconstruir al país. Hay algo de ese hombre que quiere reconstruir el país que a muchos nos ha llamado la atención. O sea, es como si hubiéramos tenido en un breve tiempo dos Capriles diferentes. El Caprile de la campaña previa a las elecciones de octubre fue un hombre que, desde mi perspectiva, no fue lo suficientemente enérgico ni lo suficientemente comprometido con ciertos valores que nosotros consideramos, por lo menos que yo considero fundamentales. Fue un Capriles que dejó de abordar temas claves como el exilio, las relaciones con Cuba. Fue un Capriles que no atacó a fondo la dependencia del régimen venezolano, del régimen castrista. Fue un Capriles que no atacó a fondo la corrupción que existía en el país. Ese Capriles ya no existe, él mismo lo dijo. Él dijo que había permitido abusos, que había tenido ciertas actitudes que no las iba a continuar asumiendo. ¿A qué se debió ese cambio de Capriles, Alexis? Bueno, si es que existió el cambio. Sí, lo primero, sí existió, porque no podemos, tenemos que ser serios en eso, sí existió un cambio en el tono del discurso. Porque en la primera oportunidad se puso el acento en la necesidad de comunicarse con el pueblo chavista descontento, sobre todo porque hay un propósito de reconciliación nacional. Y teníamos que partir del de la premisa de que quienes han destruido el país es la cúpula chavista, que el pueblo chavista ha sido tan víctima de todo este barajuste, de todo este desastre, como ha sido el resto del pueblo venezolano. Entonces se hizo un discurso moderado, amable, de búsqueda de entendimiento, de acuerdo, de acercamiento con el pueblo chavista. Esta vez, ese discurso no es que se ha abandonado, no se ha abandonado, no se puede abandonar porque la moderación es muy importante para quienes nos proponemos la reconciliación del país, sino que se ha puesto el tono en denunciar la corrupción, el desastre, porque obviamente esto anima, levanta la moral del pueblo oposicionista para salir a la calle a buscar votos. Es muy importante porque la salida electoral es la salida que está planteada históricamente en Venezuela. Es necesario ganar las elecciones, y para ganar las elecciones era muy importante levantar la moral de la gente. Recuerda que nosotros tuvimos un gran avance en las elecciones de octubre, pero la gente no lo entendió así. La gente piensa que si no ganaste las elecciones, perdiste. No se dieron cuenta que nos habíamos acercado muchísimo. Entonces la gente se desmoralizó y en diciembre sufrimos un colapso. En diciembre nos desplomamos. Ahora era necesario levantarle la moral a la gente. Sí, aparentemente se ha levantado mucho esa moral. Yo creo que se ha levantado. Pero yo también muchísimo. creo, Alexis. Creo incluso que no sería, que podríamos esperar un triunfo decisivo de Capriles, pero que en todo caso el objetivo de levantar la moral de la gente se logró. Julio César, yo comparto mucho lo que dice Alexis, pero honestamente, independientemente de esa voluntad de reconciliación y entendimiento, yo creo que un político tiene que tratar de conservar su identidad. O sea, ser claro y preciso
en lo que defiende. Y a mí me parece que Capriles en la otra campaña, esta es mi perspectiva, y no soy venezolano, pero soy un casi oidor, venezolano. soy un oidor de todo lo que acontece en Venezuela porque amo mucho ese país. A mí me parece, y lo conversé con Alexis y lo critiqué en muchas ocasiones, donde como No, y es bueno que la Capriles, gente sepa que tú viviste 12 años en Venezuela. Exacto, eso iba a decir. y donde yo apreciaba que Capriles como que perdía la identidad de su propósito. Esa era mi percepción. Y tal parece, y esto es una acotación que hago, como que Chávez, el difunto Chávez, ejercía ese realismo mágico del cual tanto nos habló Alejo Carpentier y mencionó en su libro, muy mágico también, nuestro admirado autor colombiano, ahora se me escapa el nombre. García Márquez. García Márquez, el fabuloso escritor. Esos son problemas de la edad. Sí. Ellos apuntaban ese realismo mágico y uno aprecia que después de la muerte de Chávez, como que se han roto ciertos realismos vinculados a la magia. Esta semana yo he visto un documento publicado por una organización latinoamericana y suscrita por 9 presidentes, expresidentes latinoamericanos, demandando transparencia en las elecciones venezolanas. Eso no ocurrió durante el mandato de Chávez. Por eso me pregunto, ¿es que hoy contra Maduro es una cosa que representa lo mismo que representó Chávez? ¿O es que Chávez ejercía alguna atracción fatal sobre ciertos sectores políticos latinoamericanos o chantaje? ¿Qué tú crees? Hay varias cosas, Pedro. En primer lugar, yo diría, el realismo mágico es cierto, pero además de eso, el poder magnánimo de Hugo Chávez. Nadie le discutía, nadie le decía nada en contra de lo que él opinaba, y obviamente la brutalidad con que avasalló a todos sus oponentes era obvia. No solamente cerrando canales de televisión, mandando turbas para que atacaran a la oposición. Encarcelando, sí, bueno, recuerda a Leopoldo López, lo inhabilitó, y así como inhabilitó a Leopoldo López a muchos destacados dirigentes de la oposición de Venezuela. Entonces, además de eso, la presencia de Chávez en Latinoamérica representaba mucho para los países que reciben las bondades y las dádivas del gobierno de Venezuela. Entonces, lógicamente, no era lo mismo luchar contra ese Chávez que luchar contra Maduro. Pero, es cierto, Capriles ha tratado ahora de sacar ventaja de estar ante un opositor de menor cuantía. Y eso, desde luego, es válido. Por supuesto. Y no solamente eso, yo creo que el poder todavía está allí, porque recordemos, mataron a un dirigente de la oposición en el estado Táchira, lo asesinaron. Además de esto, a los estudiantes le han dado palo del bueno durante todos estos últimos días. O sea, a toda la gente que se le opone al gobierno siempre le han respondido, como se le responde en Cuba, con violencia. Pero ciertamente Enrique Capriles está consciente que tiene que tener un lenguaje mucho más fuerte para llegarle al pueblo de Chávez, porque si no le llega con un lenguaje sólido, no va a poder hacerlo. Maduro no ha podido ni lo va a poder, porque hablando de pajaritos preñados y toda esta serie de cosas, no va a llegar a ningún lado. Y lo que está heredando Maduro es el vientico de cola que le queda todavía a lo de Chávez. Pero como decía Alexis, yo no pierdo las esperanzas. Vamos a asumir en el caso extremo de que de repente Capriles no pueda lograr el propósito. Mira, está quedando una fuerza muy importante en el país, y recordemos que las cosas no son de la noche a la mañana. Esto es un movimiento que tiene que permanecer unido, como permaneció en Chile, por ejemplo, para derrocar a un hombre que se consolidó en el poder con una mayoría y con el poder, como decía, magnánimo, que también lo tuvo Chávez. Entonces hay que mantener esa fuerza, hay que mantener ese esfuerzo, porque de lo contrario el país no va a ver las cosas a la vuelta de la esquina. Y lo decía Alexis, hubo una decepción, sí. Se llegó a diciembre con un país derrotado, y ahí aprovecharon los chavistas también de apoderarse de más gobernaciones y de más poder en el país. Pero eso está debilitándose día a día, y creo que Enrique Capriles todavía sigue siendo el símbolo que para algunos dejó de serlo después que se perdieron las elecciones en el año pasado. La propuesta democrática, sin duda alguna, es un compromiso para los venezolanos. Capriles, como otros muchos líderes políticos de la democracia, pues pueden sintetizarlo. Pero ahora, más allá de los resultados, y retomo el tema, Alexis, de los comicios de este domingo, ¿qué puede acontecer en Venezuela con Capriles? ¿Habrá gobernabilidad si gana Capriles, o se podrá generar un proceso de desestabilización permanente, como ha ocurrido con los peronistas en Argentina, que cuando gobiernan lo hacen mal, y cuando hay un gobierno que puede trabajar bien, ellos lo impiden? Bueno, mira,
Has hecho una pregunta sumamente interesante, porque al ganar las elecciones capriles vamos a tener unas condiciones de gobernabilidad extremadamente difíciles. Pero la oposición está unida para defender ese gobierno, para trabajar con ese gobierno, y el pueblo ya tiene 15 años de esta pesadilla y tiene que saber que debe defender a su gobierno, que el trabajo va a ser extremadamente difícil, que va a haber que tomar medidas muy impopulares, porque Chávez se dedicó a la dádiva, a la compra de votos, a la compra de conciencia, a la compra de popularidad. Ahora el país tiene que volverse austero, ahorrativo, tenemos que ponernos a trabajar todo. Ya no podrá haber 3, 4 millones de becarios del Estado como hacía Chávez, ¿entiendes? Ya habrá que mantener las misiones y mantener el apoyo a los sectores más depauperados de la población, pero no se puede seguir botando el dinero con ese manirrotismo con que actuó Chávez. Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración y la gente tiene que estar preparada para apoyar su gobierno en la calle si es necesario. Ahora, el país está organizado constitucionalmente de un modo tal que el presidente de la República tiene poder para gobernar. Y tiene poder para gobernar, no importa que tenga minoría en el Congreso, no importa que circunstancialmente algunas otras instituciones estén controladas por la oposición, que en este caso sería el chavismo. Si el presidente se maneja con inteligencia, con sabiduría, con espíritu de diálogo, con voluntad de reconciliación, pero también con contundencia, también con guáramo para gobernar, nosotros no tenemos ninguna duda que el país va a ir saliendo de este atolladero. Pero regálame un 30 segundos para decir algo. Que te lo regale Julio César, que no lo dejas hablar. Sí, verdad. No, pero Julio César y yo somos panas y entonces él me permite estas cosas. Que es decirle a la gente lo siguiente. Tenemos que aprender de esta experiencia. Lo que no puede ocurrir más nunca es que nos entusiasmemos con un caudillo demagógico, voluntarista, providencialista como Chávez. Este tipo de caudillo. Con ningún caudillo, Alexis, perdóname. Con ningún caudillo. Con ningún caudillo. Con ningún caudillo. Este tipo de caudillos son una calamidad. Después que llegan al poder, se aferran al poder como una garrapata y es muy difícil sacarlo. ¿Nos puedes decir a los cubanos que tenemos una familia de caudillos hace más de 50 años y que lamentablemente todavía no han perdido el realismo mágico ese que Chávez disfrutó y que por suerte ya desapareció? Ahora, Alexis nos ha dado la visión de una Venezuela con Capriles presidente. Yo quisiera que tú nos dieras la visión de un Nicolás Maduro presidente de Venezuela. ¿Qué puede ocurrir en el país? Este fue el inicio del programa, nos quedan pocos minutos y quiero concluir con esto. Bueno, en primer lugar, ya sabemos el panorama que le espera a Venezuela de ganar Nicolás Maduro. En primer lugar, yo lo veo como un hombre blandengue, un hombre manejable, un títere que va a ser de Cuba y de los que en Venezuela lo van a manejar también. Ese es un panorama bastante sombrío. Yo quisiera agregar a lo que dijo Alexis algo importante también. No vamos a permitir, no podemos darnos el lujo de tener otro caudillo, pero además de eso tenemos que aprender esta lección, porque no es la misma lección que se aprendió durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, que fueron más de 20 años, casi 30 años, sino que volvimos a repetir esta dosis. Partidos políticos que vieron el país a la ligera, partidos políticos que no entendieron la situación del país, partidos políticos que se fueron degradando con el tiempo. Que se fueron degradando y fueron ignorando las necesidades del pueblo hasta caer en lo que caímos. Y liderazgo político, perdóname, que aunque no tenía los defectos de Hugo Chávez, en alguna medida se aproximaron a las malas prácticas de Hugo Chávez. Sí, y además de eso, fueron malgastando los recursos del país de una manera bastante absurda. ¿Qué pasa? Le llega a Chávez el país en las mejores condiciones económicas que Venezuela haya tenido en toda su historia, con un petróleo con un precio altísimo. La producción del país la destruyeron, porque como decía Alexis, es cierto, ellos quieren que todos les vayan a rogar, o sea, controlar todo. La producción nacional la destrozaron. Venezuela exportaba alimentos, ahora está importando. Venezuela está importando gasolina, Dios mío, un país petrolero, ¿cómo es posible que estamos en esa situación? Entonces, repito, el panorama que se plantea es, y lo repito una vez más, Enrique Capriles con un país que quiere reconstruir, Nicolás Maduro con un país que quiere continuar destruyendo. Esta situación hay que analizarla bastante a fondo. Julio César, un momentico, Alexis, las Fuerzas Armadas en 40 segundos. Ahí está la situación clave. Unas Fuerzas Armadas que sean impecables, unas Fuerzas Armadas que sean imparciales y no como la que está ofreciendo y que ofreció el ministro de la Defensa actual de darle todo el apoyo a Nicolás Maduro. Alexis. Mira, quiero decir algo.
Los partidos deben hacerse una autocrítica porque realmente son corresponsables de la crisis del país, pero también los empresarios, los medios de comunicación social que actuaron de una manera deletérea para desbaratar la credibilidad de la democracia. O sea que todos debemos hacernos una autocrítica porque vamos a comenzar con Capriles un nuevo país, la reconstrucción del país en un ambiente, en una atmósfera de reconciliación, y es muy importante que no repitamos los errores del pasado. Ahora, en este 30 segundos para cada uno, en este minuto final, más allá de la victoria de Capriles o su derrota, ¿el compromiso de los venezolanos cuál es? El compromiso de los venezolanos es ponernos a trabajar para la reconstrucción del país de una manera solidaria y dialogante, evitar la crispación, el odio social, las divisiones y ponernos a trabajar todos, no pensar que Capriles tiene una varita mágica y él es el que va a resolver los problemas. Si no lo apoyamos, si no trabajamos, si cada uno de nosotros no hace lo que tiene que hacer, no se va a reconstruir el país. Si Capriles no triunfa, ¿los venezolanos tienen que seguir comprometidos a seguir luchando por la democracia? Definitivamente, eso es clave, que se mantenga esa fuerza, que se mantenga ese entusiasmo y que se sepa y que se entienda que las cosas no son de la noche a la mañana, que esto es un proceso largo. Gane Capriles o no gane Capriles, esto es un proceso largo que hay que entender y que hay que llevar a cabo. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, realmente deseamos lo mejor para Venezuela y por supuesto, aquí no hay un periodismo objetivo, yo pido permiso y perdón, lo mejor para Venezuela desde mi perspectiva personal es la derrota de Nicolás Maduro. Así que lo mejor para Venezuela, lo mejor para toda América Latina. Gracias a todos ustedes por haber compartido este espacio, a Alexis Ortiz, a Julio César. Y recuerden siempre, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Se despide de ustedes Pedro Corzo y fue una frase del apóstol José Martí. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17.